sigue siendo la técnica básica para hacer el diagnóstico y luego darle a esa persona un tratamiento adecuado. La idea de hoy es charlar de arritmias cardíacas. En un primer momento les voy a explicar las cosas básicas del electro. Vamos a ver arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Es bastante técnica, voy a ir frenando, no puedo ver el chat, así que vayan escribiendo si tienen alguna duda o prenden algún micrófono y mis compañeras me van avisando. ¿Qué es el electro? Sabemos y está bien establecido que cuando un paciente consulta por algún síntoma cardiovascular, dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, el electro tiene que estar hecho dentro de los primeros 10 minutos, porque es la herramienta básica, como les dije al principio, la técnica primordial que nos va a mostrar cómo está la actividad eléctrica del corazón. Generalmente el personal de enfermería es quien realiza el triage y estaría realizando el electrocardiograma, donde en ese papel vamos a ver esa actividad eléctrica de las distintas partes del corazón. Generalmente al paciente lo conectamos en 12 derivaciones, vamos a tener 12 vistas, digamos, de todo el corazón, que después las vamos a agrupar en caras como vimos en la presentación anterior, por ejemplo, para hacer diagnóstico de un síndrome coronario. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que este electro nos va a ir dando trazados que se van a dividir en ondas y en segmentos, en intervalos, que es más o menos cómo se demuestra cómo trabaja la célula cardíaca que se transmitiría, digamos, o se traduciría en un potencial de acción. El papel que nosotros usamos para registrar el electrocardiograma es un papel especial que es termosensible, se llama. El equipo de electrocardiograma funciona por dentro con una aguja que es termosensible a esa actividad eléctrica que va a estar transmitida desde la piel hacia el equipo. Ese papel está milimetrado, ahí se ve en el dibujito, tiene líneas horizontales y verticales que van a ir determinando la velocidad y el tiempo de ese trazado y de esa energía eléctrica del corazón. A ver si ven bien que muevo el mouse, ¿se ve? Tenemos una calibración estándar que está dividido en cuadraditos grandes, los más grandes, delimitados por líneas más gruesas y por dentro los cuadraditos más finitos, que van a tener 5 milímetros de lado. Esto representa un cuadrado grande. Entonces, como se ve a la izquierda, más o menos 2 cuadrados grandes son 10 milímetros. Uno de ellos representa 1 milímetro. Y en la horizontal vamos a medir el tiempo. También esto está representado, como ven en la derecha, en voltios, porque estábamos hablando de energía eléctrica en el corazón. 10 cuadraditos, o sea, 2 cuadrados grandes, van a representar 1 milivoltio y cada uno de esos cuadraditos pequeños es 0,1 milivoltio. Lo mismo pasa para el tiempo. Un cuadrado grande que tiene 5 cuadraditos en extensión va a tener 0,20 segundos porque cada cuadradito representa 0,04 segundos. Esa es la velocidad del electrocardiograma. Y nosotros siempre calibramos en 25 milímetros por segundo. Eso siempre también deben chequearlo cuando vamos a hacer un electrocardiograma, porque muchas veces nos hemos encontrado que nos mandan fotos del electro y le decimos, está mal realizado. Muchas veces es por esta calibración que a veces en la vorágine de la situación uno puede tocar algún botón, eso se puede descalibrar. Siempre hay que tenerlo chequeado que así suceda. Ahora bien, eh, esto no se va a ver. Bueno, esto era una animación que no la vas a poder ver. La idea era ir completando cuáles son todas estas líneas, intervalos y curvas que tiene el electrocardiograma. Comenzamos con una onda P, que es la primera que representa la despoliarización de las aurículas. Luego le va a seguir un segmento PR, que es el que se ve hacia abajo, que nos va a representar la conducción de las aurículas al comienzo de la conducción con el ventrículo, que esto está representado por el complejo QRS. Luego viene un segmento que ya lo estuvimos evaluando en la clase anterior, que es el punto J, que es muy importante cuando estamos buscando síndromes coronarios agudos, que se sigue del segmento ST. Recuerden que siempre comparamos hacia arriba o hacia abajo cómo se desnivela este segmento en el electrocardiograma, y muchas veces
Todo este sector, hasta que termina la onda T, es donde sufre más, donde vamos a ver el sufrimiento, digamos, o la isquemia de los pacientes con T invertidas, por ejemplo, cambios dinámicos de este segmento. Y desde que inicia el QRS hasta la finalización de la onda T, el complejo UT. Una lástima que no se los puedo mostrar animado, que era un poquito más interactivo. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos un trazado electrocardiográfico, digo, bueno, ¿cómo empiezo a leer un electrocardiograma? Y esto es muy importante y trae a colación, digamos, la lectura a posterior de definir cuándo el electro parte de un ritmo normal, que es el del nódulo sinusal, que es el marcapasos, em, por, por excelencia, y cuando ese complejo eléctrico, digamos, esa actividad eléctrica ya no parte del ritmo sinusal, viene desde otro lado. Entonces, tenemos una sistemática de análisis del electrocardiograma y nos ordenamos para llevarla a cabo. Primero analizamos, como vimos, todo el complejo de ondas y eso nos va a ir determinando. ¿Este ritmo es regular o es irregular? La frecuencia cardíaca en la que yo me encuentro ante ese paciente, generalmente la frecuencia cardíaca normal parte entre 60 y 100 latidos por minuto, y la regularidad que les decía es que generalmente tomamos que la primera onda positiva del QRS, que es la R, generalmente coincide con la línea más gruesa del cuadradito, y desde ahí empezamos a contar la frecuencia cardíaca. Generalmente el espacio, digamos, la cantidad de cuadrados intermedios entre el segmento RR, que es desde que inicia una R hasta la siguiente, tiene que ser la misma y eso nos da la regularidad. Y a partir de ahí podemos hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. Esto es más que nada memoria. Hacemos una mnemotecnia, que es que del primer cuadrado grande, la primera línea gruesa, corresponde a 300 de frecuencia cardíaca, sigue 150, o sea que va decreciendo, 100 la siguiente, 75, 60, y este estaría más o menos en una frecuencia cardíaca 52, 50, más o menos. Luego de eso, para determinar que este ritmo es un ritmo sinusal, la onda P va seguida de un complejo QRS, o sea, sabemos que hay una conducción entre la aurícula y el ventrículo, y también determinamos si esa conducción puede ser un ritmo sinusal, pero tal vez el PR, que es el segmento que les comentaba, desde que inicia la onda P hasta la R, se puede alargar o no. La morfología de las ondas P, que son generalmente positivas en las derivaciones inferiores, y a veces podemos encontrarnos con ondas negativas en ABR. Y para determinar también que el ritmo es sinusal, como les decía, este segmento PR, o sea, la onda P, siempre va seguida de un complejo QRS. Todas estas características determinan que cuando yo estoy leyendo este electro, como el que vemos arriba, me estoy encontrando ante un ritmo sinusal. Que tengo un ritmo, tengo una frecuencia cardíaca que va dentro de los límites de la normalidad, entre 60 y 100 latidos por minuto, que la morfología de la P es positiva en las derivaciones inferiores y que toda onda P va seguida de un complejo QRS. Ahora bien, cuando hablamos de arritmias cardíacas, generalmente las denominamos taquiarritmias, porque determinamos que la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, porque en el otro extremo tenemos las bradiarritmias, que es cuando la frecuencia cardíaca está disminuida. A la vez, además de clasificarlas por la frecuencia cardíaca, a las taquiarritmias las clasificamos, dependen de dónde nacen, el origen que tienen en el corazón, que pueden ser supraventriculares, o sea, por encima de las estructuras que están en el ventrículo, o ventriculares propiamente dichas. Y también las clasificamos por cómo se van a presentar. Pueden ser agudas, o sea, significa que hay un comienzo súbito de ellas. Se pueden presentar de manera crónica, no todas ellas, pero sobre todo cuando hablamos de algunas taquiarritmias supraventriculares. Y estas mismas también tienen características de paroxismo, se llaman, que también son terminologías que muchas veces, bueno, después algo que hacemos mucho en consultorio nosotros, pero que le explicamos a los pacientes que tienen esa manera de presentarse, que es que están y no están. Más allá de que sea de inicio súbito,
es muy característico la entrada y la salida permanente de esa arritmia. Por eso es tan importante el electro y la sospecha para ir a buscarlo. Vamos a comenzar con las arritmias supraventriculares, de aquellas, la más frecuente que se presenta en la guardia y la que requiere un manejo rápido es la TPS conocida, que su nombre es taquicardia paroxística supraventricular. El nombre ya nos da un poco de las características que estuvimos charlando. Em, la diferencia de otras que ya vamos a ver es la regularidad, o sea, vamos a encontrar un electrocardiograma que esos intervalos RR son regulares, ¿sí? Estamos hablando de una taquicardia, o sea, una taquiarritmia, vamos a encontrar frecuencias cardíacas elevadas, generalmente de más de 120 latidos por minuto, entre 150 y hasta 250 o 300, son arritmias que van muy rápido, tienen un comienzo rápido y un final que es bien brusco. ¿Y qué las va a diferenciar de otras situaciones? Es que, por ejemplo, a diferencia de una extrasístole es un latido aislado o que se puede agrupar. Esto se sostiene en el tiempo y modifica todo el electro, no es como el electro basal sinusal. Y estas arritmias son generalmente muy sintomáticas. Los pacientes llegan a la guardia con palpitaciones, mareo, incluso puede dar dolor de pecho porque estamos hablando que el paciente tiene más de 120 latidos por minuto. Eso implica muchas veces una isquemia y puede dar dolor. La sensación de falta de aire, por ejemplo, o muchas veces los pacientes incluso las toleran bastante bien y solamente pueden bueno, sentarse como una astenia, un malestar general. em, y a veces, como les decía, son bien toleradas. Lo característico, y lo vamos a sospechar, generalmente son pacientes que son jóvenes, no generalmente puede haber ausencia de alguna cardiopatía y es muy frecuente que haya tal vez algún desarreglo. Por ejemplo, el consumo agudo de alcohol, em, algún trastorno del ionograma, por ejemplo, las anemias, un cansancio extremo, un ejercicio físico que se torna atenuante, por ejemplo. Siempre hay una situación que que se llama gatillo para estas arritmias y se puede presentar, como les digo, en situaciones de personas que no tengan una cardiopatía estructural propiamente dicha. Siempre fundamentalmente es hacer un interrogatorio, digamos una entrevista al paciente completa, hacemos una exploración física de estos pacientes, ¿por qué? Porque siempre, en todas las arritmias, lo vamos a repetir a lo largo de la clase, pero siempre lo que nosotros buscamos es cómo tolera ese paciente tener una frecuencia cardíaca que está por encima de la normal. Si estamos hablando de más de 120 latidos por minuto, entonces eso muchas veces puede traer repercusión hemodinámica. Entonces la exploración física va a ser fundamental. La entrevista con el paciente nos va a situar si hay una cardiopatía previa o no, eso también es importante. Y por supuesto, y como les dije desde el comienzo de la clase, hacer un electro de 12 derivaciones. Entonces, siempre la gran herramienta para establecer el diagnóstico va a ser el electrocardiograma. Y lo fundamental que quiero que se graben también es que vamos a tener dos marcadores cuando hagamos el electro que nos van a hacer ya empezar a sospechar que es una TPS, que es la frecuencia cardíaca que está muy elevada con un complejo que es el QRS bien angosto y la regularidad que tiene esta arritmia para diferenciarla de otra. Cuando hacemos el diagnóstico, generalmente es una arritmia que debemos solucionar bien a corto plazo. Y nosotros después evaluamos el tratamiento a largo plazo de ese paciente, evaluando por supuesto la causa. Pero siempre, siempre, siempre el tratamiento que le vamos a dar es bien agudo, pero la agresividad del tratamiento va a depender de la agresividad que tenga la arritmia con nuestro paciente y cómo la está tolerando. Generalmente indicamos como primera medida maniobras vagales a los pacientes que tienen una buena tolerancia a a la arritmia. ¿Y qué me refiero con esto? Son aquellos pacientes que no están inestables hemodinámicamente. O sea, que es un paciente que está hablando, que no desatura, que no tiene signos de insuficiencia cardíaca descompensada, que no están hipotensos, que su sensorio les permite todavía decirnos, me duele el pecho, me falta el aire,
están vigiles. Entonces esto siempre nos marca el ritmo y hacia dónde encaramos ese tratamiento en agresividad. La primera maniobra, como les decía, en el paciente que no tiene ninguna descompensación, que no está hipotenso, que sí hacemos el diagnóstico de una TPS, puede ser una maniobra vagal. Generalmente utilizamos la maniobra del masaje del seno carotídeo, como se ve a la derecha de la imagen, que es la presión con los dos dedos a nivel del seno carotídeo. Generalmente lo que hacemos de manera obligada es ocultar las carótidas y ver que no tenga antecedente de enfermedad carotidia o una CB, por ejemplo, y si escuchamos soplo porque pensamos que hay estenosis carotidia, estaría contraindicado el masaje. Y si no, la más conocida también, que se utiliza bastante, es la maniobra de Valsalva, que es tratar de generar con glotis cerrada un aumento de la presión intratorácica y eso va a hacer, como ven en la imagen del electro, que la arritmia se empieza a abrir. Vamos a hacer un intento porque la tolerancia hemodinámica en los pacientes, todas las taquiarritmias y las enfermedades agudas del corazón se manejan en minutos. Por supuesto que todo esto es bajo monitorización, ya lo vamos a repasar ahora en un ratito, pero no nos tomamos todo el tiempo del mundo para hacer esto. Probamos una vez, no estoy seguro que se abrió, tal vez fue solo una extrasístole aislada, luego que ustedes ven que viene la TPS, viene la regularidad, el complejo QRS estrecho, y hay como una pequeña pausa y una extrasístole. Sigue como queriendo abrir el ritmo sinusal y otra extrasístole. Em, Entonces, a veces no lo podemos llegar a ver a esto. Lo ideal sería hacerlo a través del monitor si no se puede, nosotros generalmente lo que hacemos para intentar, generalmente, bueno, nosotros contamos con el servicio de residencia y por ahí uno les está enseñando a los chicos ver ese momento que la arritmia se empieza a abrir, conectamos al paciente a un electrocardiograma. Eso sería lo ideal. Siempre esto es en un contexto de monitorización, ¿no? Y si esto falla, cuando tenemos el diagnóstico de un ataque arritmia de QRS estrecho, pero el paciente la tolera hemodinámicamente, después de pasar a las maniobras orales que hayan sido inefectivas, está indicado la administración endovenosa en bolo de adenosina. Generalmente usamos de 6 a 18 miligramos, 3 miligramos por mililitro trae la ampolla, generalmente las ampollas son de 2 mililitros, entonces ya trae los 6 miligramos para utilizar. Y la dosis, como les digo, de 6 a 18. Si nosotros vemos que el paciente tiene una mala tolerancia, o sea, empieza a haber deterioro hemodinámico, ese paciente tiene indicación de hacer una cardioversión eléctrica, o sea, yo debo sacarle la causa que está provocando el deterioro hemodinámico de ese paciente. ¿Qué significa? Que está hipotenso, que empieza a tener complicaciones como insuficiencia cardíaca, que tiene rales, que desatura. Debo hacer una cardioversión eléctrica. Digo que el paciente no está en paro, sino que está empezando a tener deterioro de su estabilidad hemodinámica. Es un paciente que tiene pulso, pero se está hipotensando y no está tolerando bien la arritmia. Eso es bastante importante diferenciar porque vamos a hacer en este caso una cardioversión eléctrica de esa arritmia, que es hacer una sincronización entre el cardiofibrilador y la energía eléctrica del corazón. Vamos a apoyar ambas paletas en el pecho del paciente y las paletas lo que hacen es hacer un electrocardiograma, digamos, y van a identificar esas ondas R que yo les mostré. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sincronizar que la energía eléctrica caiga donde está esa onda R para tratar de sacar la arritmia. Esto lo permite hacer porque el paciente está con pulso todavía, no está en paro cardiorrespiratorio, sino que es una mal tolerancia de la arritmia. Entonces administramos la energía en el periodo exacto que el resto de la polarización ventricular no es tan vulnerable del ciclo cardíaco como dice la diapositiva, que es un poquito antes de la onda T. Lo que hacemos es, apoyando las paletas, generar esa concordancia para tener una sincronización con el QRS, monitorizar al paciente y hacemos la descarga eléctrica. Generalmente utilizamos entre 150 y 200 Joule
para realizarlo. El tope de energía generalmente son 360 joules. Y en realidad empezamos. El cardiodesfibrilador nos permite ir más o menos desde 100, algunos permiten ir desde 50, pero tratamos de utilizar una energía que sea un poco mayor, como para reducir la cantidad de veces que voy a tener que chocar al paciente por si todavía no logro sacarlo de la arritmia. Generalmente si tengo que repetir entre una cardioversión y otra, trato de hacerlo en menos de un minuto. Eso hace que cuidemos el miocardio, digamos, o sea, le damos un tiempo de recuperación a ese miocardio, eh, y tener en cuenta que esto siempre lo vamos a hacer con el paciente bajo anestesia o sedación, porque estamos haciendo un choque eléctrico, ¿no estamos? Y tratamos por ahí de proteger el pecho solamente con un gel conductor y bajo sedación de estos pacientes. ¿Qué es importante lo que dice el recuadro? Que no sé por qué está escrito, si alguien lo escribió, que no debemos confundir esto, que se los vengo remarcando, de lo que es la cardioversión eléctrica a lo que es desfibrilar al paciente. Que también le vamos a dar una corriente eléctrica, pero yo no voy a estar necesitando sincronizar el complejo QRS con la descarga eléctrica porque generalmente esos pacientes o están en paro cardíaco, no tienen pulso, hay una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, generalmente hay que desfibrilarlos a esos pacientes. Ese sería como el protocolo de RCP. Esto es con el paciente que viene tolerando la arritmia de una manera inadecuada, por hipotensión, por hipoflujo cerebral, por insuficiencia cardíaca, entonces debo pasar de la medida farmacológica a la terapéutica eléctrica con cardioversión eléctrica. Esa diferenciación es bastante importante. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? O sea, vamos a contar con un monitor, por supuesto tomarle la presión y tener un registro electrocardiográfico, el desfibrilador en modo de cardioversión, todo lo necesario para ya tener en ese paciente una vía periférica, los electrodos que les comentaba para conectar el tórax del paciente con el gel conductor, todo lo necesario para brindarle si hay una desaturación, por ejemplo, al paciente de cánula nasal, hasta una mascarilla facial o hasta una máscara reservorio. Lo ideal sería tener un sistema de aspiración porque estamos ante una emergencia y puede ser que yo tenga que tener un manejo avanzado de la vía aérea, entonces también voy a necesitar una bolsa de reanimación, el AMBU, que tenga reservorio, un carro de parada cardíaca para bien cerquita próximo, como dice ahí, para tener que intubar al paciente o requerir a otras drogas si el paciente se complica. Y generalmente para la sedación usamos o propofol, dependiendo de la TEA que tenga el paciente, o midazolam. Y les puse que de tener siempre la adrenalina a mano, em, por si luego de la arritmia llega a haber una complicación, que la complicación más grave sería el paro cardíaco, por supuesto, y ya manejo de lo que es el paro cardíaco. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, bueno, voy a seguir con la otra que arritmia supraventricular más frecuente, que es la fibrilación auricular. Es súper prevalente. Tenemos cada vez pacientes que llegan a edad adulta en el consultorio con cada vez más edad, y que tienen múltiples enfermedades, o sea, son pacientes comórbidos, tienen una enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, tienen hasta miocardiopatías dilatadas. Ya de por sí la predisposición de la edad a enfermedades eléctricas del nodo sinusal por la edad adulta, y también es una arritmia que muchas veces está causada por otra situación que consideramos como extracardíaca. Algunos trastornos hormonales como el hipertiroidismo, cuando hay también abuso de alcohol, infecciones, muchas veces tenemos pacientes infectados en la guardia cursando internación por una neumonía y complican con un FA. Siempre tiene como un origen estructural de todas esas enfermedades coronarias, de la estructura cardíaca que les nombré,
y también debemos sospecharla ante otras situaciones. El riesgo, como dice bien ahí, es la predisposición a generar un trombo intraauricular y que esto tenga un fenómeno embólico y la mayor gravedad, digamos, provocarle a los pacientes una ACV o incluso una isquemia. Em, Siempre, como les vengo remarcando desde que comenzamos, el inicio y el diagnóstico de situarnos ante un FA va a ser el electrocardiograma. Por supuesto que si el paciente viene con síntomas, por ejemplo, de palpitaciones, el examen físico sigue siendo primordial. O sea, si yo le hago un examen físico completo al paciente y le tomo el pulso, bueno, el pulso ya me puede ir dando algunos parámetros, la ocultación cardíaca también. ¿Por qué? Porque son frecuencias cardíacas altas, como dijimos, que la van a diferenciar del ritmo sinusal, como ven acá arriba, en el electrocardiograma, que no va a haber ondas P, sino que son reemplazadas por estas líneas F, que es porque está tremulada la onda de base, la línea de base, con un ritmo que es totalmente irregular, no respeta ninguna cantidad de cuadraditos grandes entre una R y la otra, sino que es totalmente irregular. Eso también la diferencia de la TPS, eso lo vemos en los electros de acá abajo, donde ven que no sabemos nunca dónde va a caer la siguiente R. Otra característica es que el voltaje eléctrico de estas R también es totalmente diferente. Esta R es diferente a esta, es diferente a esta es diferente al resto. Todas esas características son patognomónicas de la fibrilación auricular. Y por supuesto también que vamos a encontrar una taquiarritmia, o sea, una frecuencia cardíaca elevada, y que el QRS en esta situación es angosto. Esa es otra de las características que tenemos que tener bien presente. Como les decía, sigue teniendo impacto y resultados clínicos porque la prevalencia es creciente. Nos encontramos cada vez con más pacientes que consultan por esto, entonces esto implica un alto costo sanitario. Se ha duplicado para desde el 2010, y se estima que se sigue duplicando hasta el 2060, y que va a implicar un riesgo a lo largo de la vida. Antes decíamos uno en cada 5 pacientes, ahora es uno cada 3, y que implica que ese paciente tenga hospitalizaciones recurrentes, que predisponga a la insuficiencia cardíaca, a lo que complica, que es el ACV y las secuelas que trae un paciente de estas características, que yo al paciente lo tenga que anticoagular y que tenga que intervenir en este seguimiento muchas veces en servicio de hematología, que esto predispone a deterioro cognitivo aún mayor, a depresión y pérdida de la calidad de vida, por supuesto la muerte. Y recordarles más o menos cuáles son los síntomas por los que pueden consultar nuestros pacientes: las palpitaciones, la disnea o la dificultad para respirar, pero hay pacientes que, como les comentaba en la otra taquiarritmia supraventricular, a veces solamente tienen cansancio y eso representa una frecuencia cardíaca elevada, pero lo toleran bien. En el otro extremo tenemos aquellos pacientes que puedan llegar a tener un síncope, dolor torácico, o que ya vienen con todo este combo de síntomas más insuficiencia cardíaca descompensada, por ejemplo. A la FA generalmente la clasificamos, y esto es bastante importante para el manejo en guardia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una FA que sea de reciente diagnóstico o que sea paroxística, que tenga 7 días más o menos de duración, al paciente que ya se conoce con FA y yo le hago un electro y tiene su FA de base. Entonces vamos a tener un FA de nuevo diagnóstico, como les decía, que no se ha diagnosticado anteriormente, independientemente de cómo está estable ese paciente o no, y cuánto lleva de días, digamos, de diagnóstico, es bien de nuevo comienzo. Los paroxismos de FA, es decir, bueno, sabemos que hay un nuevo diagnóstico de FA, pero es paroxística, más o menos cuando dura 7 días, está en un plazo de una semana, y que nosotros la terminamos, digamos, espontáneamente con la ayuda de una intervención, o sea, hay una intervención médica. Generalmente estos episodios duran de por sí, terminan solos en menos de 48 horas. Esto es bastante característico de esta arritmia. Luego la clasificamos en aquellas enfermedades que persisten en el tiempo, que duran más de 7 días. Y en esta clasificación no me quiero meter porque tal vez es un poco más de nuestra índole,
pero a veces las clasificamos si vienen de más tiempo de duración o no, desde cuánto tiempo la tiene el paciente, más o menos si dura 12 meses o menos, y la FA que es permanente, que muchas veces una decisión conjunta que se hace compartida entre el médico que asiste al paciente por consultorio y el paciente de mantener el ritmo de fibrilación auricular. O que el paciente no logramos luego de cierto tiempo volver al ritmo sinusal. O sea, no se pueden hacer más intentos por restablecer el ritmo, entonces uno establece que la FA ya es permanente. Ahora bien, ¿cómo hacemos con los pacientes que se presentan en un nuevo diagnóstico y es bien aguda la FA? En la guardia. Es bastante importante que ustedes interroguen bien al paciente y fundamentalmente también sea interrogada la familia, eh, porque a veces nos lleva unos 10, 15 minutos, hasta media hora, determinar realmente cuándo empezó el síntoma. El síntoma que dispara la arritmia, porque hicimos un diagnóstico y en el electro previo no tiene el FA, sea dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? Porque esto también nos va a determinar cómo actuar. Entonces, tenemos un nuevo diagnóstico de FA, hacemos el electrocardiograma, la anamnesis de nuestro paciente y, por supuesto, la valoración de cómo la está tolerando. ¿Está hemodinámicamente estable o no? Ya sabemos que cuando los pacientes no están hemodinámicamente estables, hacemos una cardioversión eléctrica sincronizada. A veces el paciente llega directamente en edema agudo de pulmón o está hipoperfundido, como les decía, con hipotensión, o creemos que hay una isquemia, o sea, hay un dolor torácico que es secundario al FA, sí o sí en ese paciente necesito restaurar de manera inmediata el ritmo sinusal. Es un paciente que tiene pulso, no está en paro cardíaco, pero tiene una descompensación. En ese paciente hago una cardioversión eléctrica que es imperativa, como dice la diapositiva. Y en el paciente que está estable hemodinámicamente, bueno, uno se relaja un poquito más y decide un poquito más en base a esa entrevista que les decía con el paciente, que es decir, bueno, ¿cuándo empezó el síntoma? Generalmente tomamos como punto de corte las 48 horas, porque después de las 48 horas, esta arritmia es una de las más trombogénicas, como les dije. Entonces, luego de las 48 horas, uno asume que tiene más riesgos de generar ese desprendimiento del trombo que antes de las 48 horas. Entonces, la cardioversión la hacemos de manera farmacológica cuando el paciente tiene menos de 48 horas. Em, si la fibrilación auricular todavía sigue siendo de rápida respuesta, o sea, tenemos una frecuencia cardíaca alta, pero es más de 48 horas. Pues yo no estoy seguro cuándo empezó porque los síntomas del paciente no son claros, interrogo a la familia y tampoco es claro cuándo fue el inicio exacto. En vez de realizar una estrategia de reversión al ritmo sinusal, hacemos una estrategia de control de ritmo, que es que yo acepto el FA, asimilo, pero voy bajando la frecuencia cardíaca de ese paciente y empiezo una estrategia de anticoagulación. Ahí, por ahí que puede ser un poco controversial, se los aclaro, porque dice que si es de más de 48 horas o es incierta, yo podría hacer una estrategia de cardioversión, o sea, elegir el ritmo sinusal, pero generalmente eso lo hacemos cuando el paciente ya está en el efector que tiene mayor complejidad y, por ejemplo, estaríamos en ventana para ese paciente hacerle un ecocardiograma transesofágico. Yo descarto que no tengo ningún trombo dando vueltas, entonces puedo ir hacia la rama de volver al ritmo sinusal, pero ya es con un estudio especializado para descartar que no haya ningún coágulo. Y ahí elijo, por ejemplo, una cardioversión o eléctrica o farmacológica que se puede hacer también. Em, Eso se entiende, ¿no? Si voy a elegir, porque el paciente tiene más de 48 horas, hacer una estrategia de control de frecuencia para controlar, ir bajando la frecuencia cardíaca, generalmente usamos o medicación bioral, de acuerdo a la tolerancia del paciente, o muchas veces usamos digoxina endovenosa, que es la medicación que nos va a ir frenando la frecuencia cardíaca.
La estrategia de reversión a ritmo sinusal, es hacer una cardioversión farmacológica, em, generalmente nosotros en la guardia utilizamos amiodarona para realizarlo. Al final de todo les voy a pasar bien las dosis de eso para que les queden bien. Eh, Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Vamos a hacer agua. Bueno, bueno, hasta acá fue un poco la división de las taquiarritmias. Se los voy a mostrar así que es más fácil. En las taquiarritmias supraventriculares estuvimos hablando de las más frecuentes, de presentación en la guardia, que es la fibrilación auricular y la TPS. Así que ahora vamos a ir hacia la otra rama, que es un poco más intrincado, que son las arritmias ventriculares. Traté de hacerlo lo más sencillo posible. La idea en este manejo en red es saber hacer un diagnóstico rápido e intentar tener como algoritmos que sean tips claros. No van a estar como nosotros midiendo exactamente cuánto vale un complejo RS y toda la terminología que usamos, pero sí hacer un diagnóstico rápido le salva la vida al paciente, que es el foco principal. Así que para hablar un poco de las arritmias ventriculares, primero también les quiero hablar del origen. Habíamos dicho que las supraventriculares son aquellas que se originan por encima de las estructuras de los ventrículos, o sea, antes de las de His, en la aurícula o en el nodo auriculoventricular. Y las ventriculares se van a originar desde allí hacia abajo, digamos, en cualquier estructura de los dos ventrículos. Ahora bien, también las podemos ver representadas como en forma aislada, como puede ser nuestra sístole ventricular, cómo se ve en la imagen. Nosotros vamos a tener un complejo que tiene características de normalidad. Acá el electro está cortado, pero suponemos que viene un complejo QRS igual al anterior, que tiene una onda P que va conducida por un complejo QRS, que tiene cierta regularidad y a veces nos encontramos con un latido que es aislado, que aparece de forma prematura porque no va a respetar la frecuencia cardíaca que viene teniendo mi paciente y que generalmente cambia por completo la morfología con respecto al ritmo sinusal, y eso hace que el complejo QRS esté ensanchado, em, y que generalmente ese ensanchamiento del QRS se acompaña con una T que es oponente a ese QRS y que no vemos que tenga una onda P que lo preceda. Es un latido aislado de un complejo QRS ancho. Y después podemos ver un espacio, una pausa que se llama a veces compensadora, que viene un complejo QRS totalmente normal. Estas son extrasístoles que denominamos aisladas, y lo que sí nos podemos encontrar es que las podemos denominar como multifocales o polimórficas, como se ve en el electro de abajo, que es que van a partir de diferentes focos. Yo no puedo, para algunas características sí, que ahora no se las voy a dar, pero sí puedo determinar según su forma si vienen más del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, de qué zona, pero son polifocales perdón, multifocales o polimórficas, porque son diferentes. Y lo que va a ser importante estas sístoles es la cantidad de ellas, que ahora lo vamos a ver. Entonces, como para partir de la base en arritmias ventriculares, nosotros vamos a hacer un electrocardiograma a un paciente que viene con síntomas, que va a tener primeramente una frecuencia cardíaca mayor a 100. ¿Qué implica que la arritmia sea originada por debajo de las aurículas, o sea, en estructuras ventriculares? Que la despolarización de esos ventrículos está por fuera del sistema de conducción.
O sea, va a ir protegido que no es especializado para llevar la conducción eléctrica. Entonces, a eso lo vamos a ver como determinado en el electrocardiograma como un complejo QRS ensanchado. Un complejo bien ancho que dura más de 0,12 segundos, generalmente 0,14, 0,16, eh, con una frecuencia cardíaca alta. Esto es bien importante porque las está diferenciando de las supraventriculares que ya vimos que tienen QRS angosto. Entonces, en esta disquisición diagnóstica vamos a tener taquiarritmias que tienen una frecuencia cardíaca alta, un complejo QRS ensanchado, y yo voy a tener que hacer una disquisición diagnóstica de si nos encontramos verdaderamente con un ataque de arritmia ventricular, y generalmente en estas sospechas diagnósticas representan más o menos entre el 85 y el 90% de los casos, pero acá es cuando el tema se pone un poco engorrosa, es porque hay arritmias que son supraventriculares que en el electro se pueden mostrar con complejo QRS ancho. Más o menos es el 10 al 15% de los casos. Y también podemos encontrarnos con una taquicardia supraventricular que va a ir por una vía accesoria, o sea que es un tejido que no es especializado, no es el complejo eléctrico, ni los haz de His, ni la rama derecha, ni la rama izquierda, sino que va por una vía accesoria y eso ensancha el QRS. Son las menos frecuentes, más o menos entre el 2 al 5% de los casos, pero bueno, debemos tenerlo en cuenta. Las taquiarritmias ventriculares implican un riesgo de vida para el paciente, como les decía, pueden descompensarlo de forma brusca y sin aviso. Esto en realidad es una característica bastante común de las taquiarritmias en general, pero una taquicardia ventricular es mayor aún. Y nosotros lo que intentamos hacer una vez que establecemos el diagnóstico es tener una terapéutica a largo plazo para evitar la recurrencia de esa situación. Ahora bien, luego de tener una extrasístole ventricular, vamos a decir que esa extrasístole ventricular se hace sostenida y la podemos llamar como una taquicardia ventricular cuando hay más de 3 latidos y una frecuencia cardíaca mayor a 100, independientemente de algunas otras características del electrocardiograma. Em, y generalmente decimos que es no sostenida porque tenemos 3 latidos ventriculares, pero generalmente dura menos de 30 segundos. Eso la hace si es sostenida o no sostenida. A la vez, la taquicardia ventricular puede tener esa extrasístole, como les decía al principio, toda la misma morfología. El complejo QRS en cada latido está ensanchado, pero con el mismo patrón. O tenemos una taquicardia ventricular que tiene más de 100 latidos por minuto, se hace sostenida, pero la morfología del complejo QRS es totalmente diferente entre un latido y el otro. A su vez, aunque sean polimórficas o monomórficas, también las determinamos como sostenidas cuando duran más o menos de 30 segundos. Eso es lo mismo. Al costado van a ir viendo de las que les voy hablando. La primera es la definición de una taquicardia ventricular que dura en este Para la caso más de asistencia. 30 segundos, Acá está. o sea que tiene más de 3 Hay un latidos. hay El pronóstico. QRS, ustedes ven ahí cómo cambia bien la morfología. En negro se ve el complejo Ahí está. de la onda P y el complejo QRS, o sea, un ritmo sinusal, y que luego viene una conducción que es totalmente monomórfica, o sea, todos los complejos son iguales, es un complejo que está totalmente ensanchado y que dura más de 30 segundos de duración. Abajo les muestro cómo es la morfología igual, o sea, que sean monomorfas, y debajo la polimorfia, que es todos los complejos son totalmente diferentes. Luego tenemos la tan temida torsada de punta, que es una TV que es polimórfica. Son complejos totalmente aberrados, o sea, la conducción no sabemos de dónde viene, los dos ventrículos están totalmente distorsionados y se llama así porque parece tener como un giro alrededor de la línea de base del electro y ese patrón en sinusoide.
Y luego la fibrilación ventricular, que es un ritmo que es totalmente desordenado, un complejo muchísimo más ancho, diferenciado totalmente del electroencefalograma. Lo importante de esto, más allá de tener en claro por ahí bien cómo defino una taquicardia ventricular, es que si yo veo una taquicardia, o sea, me encuentro con un electro que tiene una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto y un complejo QRS ancho, yo voy a sospechar en una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Eso es patognomónico y es así, y es una premisa que utilizamos en la guardia porque yo tengo que salvar la situación del paciente. La tolere o no la tolere, yo la tengo que sacar a la arritmia y después, tranquilo, una vez que yo tengo a mi paciente estabilizado, salió de peligro y demás, bueno, me puedo poner a analizar con todo el equipo que sea necesario para ayudarnos a la disquisición de qué fue realmente, ¿no? Y muchas veces nosotros, hasta con el equipo de electrofisiología, determinamos, bueno, viene del lado derecho del corazón, de cierto lugar, más cerca de los músculos, menos cerca de los músculos, más de las zonas valvulares. Eso es una disquisición que no es necesaria hacerla en la guardia de ustedes, sino nosotros tener en claro cuándo decir que tenemos un ataque a arritmia y que el complejo QRS está ancho, voy a pensar en una taquicardia ventricular. Sí considero que deben tener en claro cuáles son los criterios que usamos en el electrocardiograma, que son básicos, que los damos en la Facultad de Medicina, y que son comunes a todos los médicos, no solo al especialista en cardiología, y después sí va a ser unas cuentas un poco más específicas. El algoritmo mayormente difundido y que las guías internacionales y nacionales siguen manteniendo es el algoritmo de Brugada, y vamos a intentar hacer bien un desglose de cada vía de este algoritmo. Hay criterios que están dentro de este algoritmo, y es bastante intuitivo y sencillo realizar. ¿Por qué? Porque yo hago la primera pregunta y es excluyente. Si no, o sea, si no, yo tengo que seguir con el algoritmo, pero si sí, ya es diagnóstico. Entonces eso es bien importante. Acá debajo les puse una taquicardia ventricular y ahora vamos a ir viendo cómo desglosamos esos criterios. Los criterios de Brugada, que forman parte del algoritmo, nos van a ayudar a los que le decía al principio, que es lo engorroso de las taquicardias ventriculares. Para nosotros, toda taquicardia QRS ancho es una taquicardia ventricular, pero a veces realmente es una taquicardia ventricular y a veces es una taquicardia supraventricular que tiene o una aberrancia, que es que hay una morfología o de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda, o es una taquicardia supraventricular que llegan los estímulos a los ventrículos porque hay una vía accesoria, que es las que hablamos que son las menos frecuentes. Entonces el algoritmo nos va a ir ayudando en encaminar si es realmente una TB o no. Cuando ustedes se ponen en contacto con nosotros a través de la red YAM, obviamente que si el diagnóstico no puede ser claro, y sigue funcionando la premisa de que toda taquicardia de complejo ancho es una TB hasta que se demuestre lo contrario. Si tengo un paciente que está hipotenso, con insuficiencia cardíaca, en edema agudo de pulmón, con dolor de pecho, alteración del sensorio, de satura, y bueno, le voy a dar tratamiento y terminación inmediata de esa arritmia. Ahora, cuando yo me pongo a analizar el electrocardiograma, voy a ir viendo ciertos detalles de la arritmia con la que me encuentro. Uno de los primeros criterios que tiene este algoritmo es ver de B1 a B6 cómo está formado el complejo QRS. Si tiene RS el electro, no vamos a sospechar una taquicardia ventricular. Sí lo vamos a sospechar cuando hay ausencia de RS, eso sí es una taquicardia ventricular y listo, el algoritmo termina ahí. No sigo buscando más. ¿Estamos? Otro de los criterios es, bueno, intuitivamente, si yo me hago la pregunta si tiene complejos RS y digo que sí los tiene, no es que tiene ausencia, sino que tiene presencia del complejo RS, me pongo a analizar cómo es ese complejo RS y ahí sí es más de nuestra competencia analizar en detalle la duración en milisegundos de esas ondas.
Cuando el complejo RS tiene una duración que es un poco más larga, nosotros ya hacemos el diagnóstico de taquicardia ventricular. Cuando esa presencia no se encuentra y la relación entre la R y la S del electro es menor, también podríamos sospechar una taquicardia supraventricular. Ahora bien, lo que sí es patognomónico y se presenta casi hasta en el 80% de los casos es una disociación AB. ¿Qué significa eso? Que no hay una relación entre la conducción primera, que es la onda P que nosotros tenemos que ver en la cabeza, con un complejo QRS que le siga. Como se ve ahí, hay complejos QRS que son totalmente anchos eh, y que tienen sueltas, como engloban ahí los circulitos, ondas P. Eso es patognomónico de la taquicardia ventricular. Otra situación que voy a volver a la anterior es que en esa disociación AB también lo que buscamos es la concordancia de los complejos QRS. ¿A qué me refiero con esto? Que es concordancia positiva, o sea, vemos que de B1 a B6 la mayoría de los complejos QRS son positivos. O sea, de la línea de base, las líneas van hacia arriba, eso habla de la positividad en el electrocardiograma, o concordancia negativa, que todos los complejos QRS vayan hacia abajo. Eso también es patognomónico de la taquicardia ventricular. Esto no se lo voy a poder mostrar bien, porque era modo de presentación. Lo voy a checar. Primeramente, ahora igual lo vamos a ver desglosado. No, dijimos que dentro de los criterios de Brugada tenemos que hay ausencia o presencia de un complejo RS. Si ese RS está presente, ¿qué duración tiene? La disociación auricular-ventricular que me muestra el electro. Y vamos a buscar criterios morfológicos en B1, B2 y hasta B5, B6. Esos criterios morfológicos son porque, como les decía, las taquicardias supraventriculares que se presentan con aberrancia nos van a dar una aberrancia para rama izquierda o para rama derecha. Entonces, acá lo voy a agrandar, si puedo para que lo vean bien. Los patrones, digamos que son de complejo de bloqueo de rama derecha, acá los van a ver hacia la izquierda. Los analizamos. ¿Tiene esos criterios? Bueno, es un ataque cardiovascular. ¿No los tiene? Bueno, vamos a sospechar que tiene una conducción aberrante. Y lo mismo para el patrón de bloqueo de rama izquierda en la taquicardia ventricular. Ahora bien, ¿cómo se ve esto? La morfología de la taquicardia ventricular en el paciente que tiene un bloqueo de rama derecha, vamos a ver ondas en B1 y en B6 que son totalmente monofásicas, es una sola onda y que puede tener un patrón de fuese, o sea, empieza el complejo con ondas Q directamente y unas heces profundas y estas melladuras, o sea, es un complejo bien aberrante, bien ancho, que no tiene una duración concordante. Eso es patognomónico de la taquicardia ventricular, pensando en un bloqueo de rama derecha. Ahora bien, tengo una taquiarritmia que tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, tengo un complejo QRS ancho, pero me llaman la atención un poco más de cosas. Ya se asimila mucho más el complejo que caracteriza al bloqueo de rama derecha, que es el RSR, que se puede sostener en el B1, como se ve acá, y en el B6 también puedo tener una onda R que es bien predominante antes que la onda S. Eso es para decir que el paciente tiene una taquicardia supraventricular, sabiendo que tengo un complejo QRS ancho y una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero estoy analizando con un poquito más de detalle el electrocardiograma. Ahora bien, si pensamos que en una frecuencia cardíaca mayor a 100, un complejo QRS ancho, pero nos orientamos hacia la morfología de bloqueo de rama izquierda. ¿Cuándo voy a pensar y qué me va a hacer sospechar que es una taquicardia ventricular y no una taquicardia supraventricular con aberrancia? Es que en B1 voy a encontrar una onda R que generalmente es ancha, que va descendiendo lentamente, que tiene estas melladuras en el medio, o sea, no es una onda lisa, prolija. Y en el B6 puedo tener ondas Q
que inician y un complejo R también bien ensanchado. Eso nos habla de taquicardia ventricular con morfología de rama izquierda. Y cuando pienso que es una taquicardia supraventricular que me está haciendo confundir, un poco tiene que ver lo que les decía con la concordancia negativa-positiva. En el bloqueo completo de rama izquierda y el origen es supraventricular, yo voy a tener una morfología muy similar al del bloqueo de rama izquierda. En B1 no voy a tener R, los complejos van a ser predominantemente negativos, y si tengo una R, llega a ser como la del ejemplo, que es una R bien chiquitita, después hay un descenso, perdón, bien rápido, y todo el complejo es un complejo sin actividad positiva. Y sí, ya cuando voy a las caras más laterales, que es el B6, sí ya puedo ver una banda que es bien positiva y alta y mellada, muy característico del bloqueo de rama izquierda. Eso es un poco para que tengan la disquisición entre una y otra. Ahora bien, me hice todas las preguntas del algoritmo de Brugada y todas son negativas, entonces me encuentro, como les decía, en una taquicardia supraventricular, que es una arritmia, que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, que voy a encontrar que ese QRS está ancho, ensanchado, que la actividad eléctrica no va por del tejido especializado y sus ramas. Y como les mostraba acá, tengo, por ejemplo, DB1, no tengo una R, después de esa R que es muy pequeña, espero que me vean con el mouse, viene todo un complejo Q y es todo S. em, se mantiene en el resto de las precordiales y cuando llego a B6 tengo una onda positiva. Eso generalmente es patognomónico de una taquicardia supraventricular con aberrancia con bloqueo de rama izquierda, por ejemplo. Pero a simple vista, si yo tengo un paciente que está descompensado, no voy a hacer todas estas disquisiciones. Sí voy a determinar la frecuencia y la oración del complejo QRS. Si eso me dice que es más de 100 y el QRS está ensanchado, es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y ahora por qué es esto? Porque el diagnóstico es fundamental dependiendo de la estabilidad que tenga ese paciente. Entonces, tenemos que sí o sí intentar una cardioversión de esos pacientes. Generalmente la amiodarona es para nosotros bastante elegida. En los pacientes que yo estoy sospechando una taquicardia ventricular, no vamos a utilizar bloqueantes cálcicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que uno establece el diagnóstico correctamente de taquicardia ventricular, los pacientes tienen una cardiopatía estructural de base. Es muy raro que un paciente por tener una neumonía haga una taquicardia ventricular. Generalmente es un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, un deterioro severo de la función, una miocardiopatía ritmogénica, alteraciones eléctricas hereditarias. Entonces, generalmente los bloqueantes cálcicos, me refiero a verapamil y litiazem, generalmente hacen una descompensación en ese corazón que estructuralmente no es sano, digamos. Otra de las situaciones bien características es que si nosotros en la anamnesia al paciente le preguntamos por antecedente de infarto o enfermedad coronaria y sospechamos que tiene un ataque arritmia de QRS ancho, y en el 80% de los casos, les diría casi el 90%, es una taquicardia ventricular propiamente dicha, y en esos casos que hay isquemia, generalmente utilizamos lidocaína para tratar de, de sacar la arritmia ventricular. Y ahora vamos a ver el algoritmo de tratamiento, pero siempre tener presente que la cardioversión eléctrica y la desfibrilación están en cualquier punto del algoritmo porque lo demanda el paciente. En el primer momento que empieza a haber inestabilidad eléctrica, todo esto que yo le hablo de fármacos deja de ser una opción y tenemos que tratar de sacar la arritmia porque se encuentra indicado hacer tratamiento eléctrico. Em, pero sí, esto es bien importante porque cuando generalmente es una taquicardia ventricular que es monomórfica, que el paciente no se encuentra en paro, sino que es un paciente que tiene pulso, pero no la tolera, como hablamos con las supraventriculares, vamos a hacer una sincronización del complejo QRS con la descarga eléctrica, entonces vamos a cardiovertir al paciente. Cuando la taquicardia deja de ser
con complejos todos iguales y ya no puedo distinguir dónde va a estar ese complejo QRS, no lo voy a poder sincronizar al aparato con la onda R porque no va a poder detectar dónde está, entonces directamente ese paciente lo voy a desfibrilar. Y se los puse ahí remarcados, siempre cuando hay dudas diagnósticas, como llevan a deterioro hemodinámico muy rápido, no debemos demorarnos y el tratamiento eléctrico siempre es un tratamiento que tenemos a mano. El inicio de la energía es como les indicaba en la taquicardia supraventricular, que generalmente usamos 150 o 200 Joule, y un choque similar para hacer los subsiguientes disparos si no sale en la primera. Ahora bien, otra disquisición es que la fibrilación ventricular siempre es mal tolerada. Hay muchas veces que nos encontramos con pacientes que tienen taquicardias ventriculares lentas, se llaman, em, taquicardias ventriculares que nosotros hacemos diagnóstico y entra un poco la índole del electrofisiólogo, de acuerdo a la miocardiopatía que tengan, que son bien toleradas. Podemos llegar a ver pacientes que tengan taquicardia ventricular y en el inicio de la presentación de la taquicardia, el paciente todavía se encuentra vigil, no desature y demás. Ya cuando nos encontramos en el último de los panoramas que yo les mostraba, lo voy a volver acá un poquito arriba, que es la fibrilación ventricular, este último electrocardiograma que es totalmente ensanchado, desordenado. Esto generalmente no llega a ser un latido adecuado que dé una buena propagación y una salida de gasto cardíaco por la aorta. Entonces eso los pacientes lo toleran mal, hay hipotensión, insuficiencia cardíaca, dolor de pecho. Entonces generalmente la fibrilación ventricular lleva al RCP inmediato. O sea, vamos a trabajar de otra manera con esos pacientes porque necesitamos restaurar la circulación espontánea de manera inmediata. Entonces, si nosotros estamos contratando una fibrilación ventricular, generalmente el paciente lo tratamos con terapia eléctrica, pero usando el modo de desfibrilador. Porque tampoco podemos combinar el complejo QRS con esa R y la descarga eléctrica, porque es tan desordenado y caótico que no voy a poder lograr esa sincronización. Acá se los puse un poco eh, desglosado, no lo van a poder ver en movimiento, pero bueno, se los voy leyendo. Hacemos el algoritmo para el tratamiento agudo de la taquicardia ventricular, que tiene un complejo QRS ancho, que es regular. Siempre nos hacemos la pregunta de cómo la tolera ese paciente. Y como les dije, si es una taquicardia ventricular y no hacemos diagnóstico de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, y no hacemos diagnóstico de fibrilación ventricular, lo que está indicado cuando no es bien tolerada es la cardioversión eléctrica o la desfibrilación. Si el paciente la tolera bien, tiene pulso, está estable con su presión, no desatura, está vigil, no tiene signos de insuficiencia cardíaca, no está en edema agudo de pulmón, no tiene ANGOR, vamos a indagar en los antecedentes, hacemos una exploración física rápida, obtenemos el electro y muchas veces, tenemos como un poquito a mano la adenosina, porque algunas taquicardias ventriculares, incluso si sospechamos que es una taquicardia supraventricular, eso ya me va abriendo el electro. O sea que yo podría usar una ampolla de adenosina como para abrir esa taquicardia y ver qué hay debajo y ver si sale o no. Muchas veces hacen extracistras los pacientes y eso nos da tiempo también, el complejo se abre y podemos hacer un poco más de disquisición diagnóstica. Como les decía, cuando hay diagnóstico o sospecha de cardiopatía estructural, generalmente es una taquicardia ventricular y siempre, más allá de la tolerancia, siempre evaluamos el riesgo que tenga ese paciente para anestesiarlo o no. Si el riesgo de hacerle una inducción con sedantes, digamos, que ahora vamos a ver cuáles son, es alto, bueno, podemos usar medicación farmacológica, como por ejemplo puede ser la miodarona, para revertir el ritmo sinusal. Pero si el paciente tiene un bajo riesgo, más allá de que esté bien tolerada, hacemos cardioversión eléctrica. Lo vamos a sedar al paciente y vamos a poner el desfibrilador en modo cardioversión, que va a ser sincronizado, y vamos a restaurar el ritmo sinusal. Ahora bien, si no tenemos un diagnóstico y la taquicardia es idiopática o igualmente no hay familiares, por ejemplo, o no llegamos bien
en la rapidez con la que uno tiene que actuar a recabar todos los datos, evaluamos lo mismo. ¿Qué riesgo tiene ese paciente para soportar una sedación? Que igualmente es una sedación leve, pero recuerden que muchas veces los medicamentos que utilizamos generan hipotensión. Entonces, evaluando ese riesgo, si no tiene tanto riesgo, vamos a preferir siempre hacer una cardioversión eléctrica, sedamos al paciente y sincronizamos para hacer la descarga. Si el paciente tiene alto riesgo para la anestesia, bueno, podríamos utilizar también la vía de hacerlo con amiodarona. Acá les dejé los fármacos antiarrítmicos que utilizamos generalmente, como les decía, la amiodarona en la taquicardia ventricular. Generalmente hacemos una dosis de carga que es general para la supra y los ventri, que puede ser de 5 miligramos kilo, que eso se pasa en realidad para los ventriculares en media hora, bien rápido, o como neumotoxina, 3 ampollas en media hora. Y luego vemos si hace falta tener un mantenimiento o no, de acuerdo a cuando nos damos este tiempo para buscar más datos de la historia clínica, puede aparecer algún familiar con un electro previo, estudios previos y demás. La adenosina, como les dije, en ambos casos, en las supraventriculares y en las ventriculares también. La lidocaína, que la utilizamos siempre que sospechamos que la causa de la taquicardia ventricular sea isquémica. Cuando hay una torzada de punta, que igualmente actuamos muy rápido, también utilizamos sulfato de magnesio. Y como control de frecuencia que les decía al principio endovenoso, la digoxina, y les dejé las dosis también. Y lo que usamos generalmente para sedar a los pacientes cuando usamos cardioversión eléctrica, que puede ser propofol, si el paciente está hipotenso, no es la medicación que utilizamos preferentemente. Podemos utilizar etomidato, por ejemplo, en esos casos. Para la pseudoanalgesia, el fentanilo y el midazolam. Esas son las dosis. Y creo que ya terminé. Les puse esta frase a lo último porque sé que es muy pesada y súper técnica, pero la profesión demanda todos estos retos en la guardia, así que la idea es que tengan, bueno, personal experimentado, los pacientes cuando van a la guardia y necesitan de esa atención. Eh, Así que nada, terminé. No sé si hay alguna duda, algo que me quieran preguntar, algo a lo que tenga que volver. Por supuesto que esta clase fue grabada y el PowerPoint se los voy a compartir porque tiene las dosis y tiene todas las definiciones. Em, y también recordarles que todo esto es en contexto de la red de infarto. em, que tratamos de que sea solamente infarto, pero la realidad es que le damos sostén a todos los efectores de la provincia que tengan dudas diagnósticas en emergencias cardiovasculares. Entonces, cuando hay un electro que deja duda y demás, nos mandan una foto del electro y el médico de guardia, en este caso que está en el Hospital San Martín, eh, da, da respuesta y trata de agilizar ese diagnóstico. Pero bueno, nos parece importante que el personal que actúa en el efector y que recibe al paciente primeramente esté capacitado para brindarle la atención que necesita, ¿no?